Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, alegre comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 28 de abril del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos todos los hermanitos que madrugan cada día para preparar esta liturgia, para organizarla, para discernirla. Dios les bendiga por su trabajo, por su esmero y por su empeño. También Dios bendiga mucho a los hermanitos que nos ayudan a compartir todos los días de la liturgia a través de los grupos de oración, los grupos de WhatsApp, en YouTube, en Facebook. Dios les bendiga. Dios bendiga abundantísimamente a los hermanitos que nos apoyan económicamente a través del NEC 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papito Dios que derrame su gracia sobre nosotros para que podamos discernir su palabra y la podamos guardar en el corazón como lo hacía la Virgen María. Milenita, muy buenos días, Dios la bendiga, la invito para que comencemos con oración. Hoy estoy yo organizando esto. Buenos días para todos, Dios los bendiga. Con todo el amor, con toda la fe, con toda la esperanza, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por la bendición de la vida. Gracias, Señor, porque hoy nos has mirado nuevamente con misericordia. Hoy nos has invitado, hoy nos has reunido nuevamente para escucharte. Gracias, Señor, porque no te olvidas de nosotros a pesar de nuestras equivocaciones. Bendito y alabado seas, Padre amado. Gracias por este nuevo día, gracias por la salud, por la familia, por el techo, por todo lo que nos das y también por lo que nos retienes, Señor. Gracias, Señor, gracias por este momento. Bendito sea, Señor, gracias porque quieres que aprendamos, quieres que te conozcamos, quieres que estemos contigo y te sigamos. Tú siempre quieres lo mejor para nosotros porque nos amas infinitamente. Bendito sea, Señor. En tus manos colocamos este día, en tus manos colocamos esta enseñanza, en tus manos colocamos todo lo que nos digas para que hagamos de esa palabra vida, vida para nosotros y vida para los demás. Amén. Vamos a compartir las lecturas para que discernamos sobre ellas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicarle palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob.
Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, sirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido de ella, el Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor, alabad al Señor todas las naciones. el Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. Se celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Señor, por esta palabra tan hermosa. Pongámonos en manos de nuestro Señor, llamemos al Espíritu Santo y pongamos en nuestros corazones esas palabras y discernamos lo que Él nos quiere decir hoy. Tomémonos unos segunditos para hacerlo. Bueno, entonces, ya escuchando a nuestro Señor en nuestro interior, compartamos lo que Él nos quiere decir, por favor. Sí, Lucy. Es que no veo acá, qué pena. Buenos días, Buenos María días. Nancy. Nancita. Sí, señor. Bueno, empezamos el domingo, esta semana. El Señor, celebramos el Buen Pastor, ya lo hemos dicho ayer, hoy, lo escuchamos. Y miren lo bonito, me habla de sí, un pastor, unas ovejas, pero aquí me habla más de la relación del pastor y las ovejas, esa relación tan profunda, que el solo escuchar la voz, el reconocerlo, el sentir esa relación tan bonita, todo lo que implica el pastor para las ovejas. Desde hace varias semanas el Señor nos está hablando de quién es el de yo soy, el gran yo soy. El yo soy que Dios le dijo a Moisés, el yo soy. Y ese yo soy se siente más que, se vive más en la intelectualidad que en el corazón. Pero para eso, pues como ya
Lo hemos dicho varias veces, es importante tener una relación con Él, no solamente saber cosas concretas. Aquí como les decían que ya, le decían a Jesús que ya no los tuvieran ahí en suspenso, no lo sentían entonces, ellos querían saber, a veces es esa necesidad de saber cosas que se vuelve más morbosidad, se vuelve más es curiosidad o obsesión de saberlo todo. Las personas no se dan el espacio a sentir, a vivir, a sensaciones que solo se despiertan, solo se sienten en el corazón. Es más, ni siquiera hay palabras para explicarlas cuando se tiene un vínculo, una relación filial con alguien. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos esa relación con Él. Lo demás es puro añadidura, es parte de la añadidura, como esa añadidura de nuestras actividades diarias que nos entretienen y nos invita a seguir, a dejarnos guiar por esa relación, a dejarnos guiar por Él, a dejarnos amar, que es lo que siempre nos ha dicho el Señor. Y en el contexto misionero nos ha elegido algunos para que también seamos quienes ayudemos, seamos esos instrumentos para que muchas personas logren tener esa relación con Él y logren sentir todo eso, logren vivirlo, logren experimentarlo y también se vuelvan multiplicadores de todo eso, como esto, mira, como los apóstoles desde la primera semana de Pascua hemos estado escuchando el relato de los hechos de los apóstoles. Y estas personas lograron, no todos conocieron a Jesús personalmente y lograron llegar a tener esa relación personal con Él. Y las situaciones difíciles, la persecución, lo que hizo fue multiplicar la misión. Dejémonos amar del Señor, que eso no duele. No nos enredemos en añadiduras, en telarañas, incluso de nuestros propios criterios o afanes o las ocupaciones del mundo que nos envuelven sutilmente y no nos damos cuenta y perdemos esta gran oportunidad también, no solo dejarnos amar en plenitud por el Señor, sino ser esos instrumentos de encuentro personal para otros con el Señor. Muchas gracias. Gracias, Lancita. Gracielita, por favor. Sí, muy buenos días para todos. Sí, qué bonitas lecturas del día de hoy y todos los días, porque todos los días son muy bonitas, nos traen un mensaje. Acá nos damos cuenta cómo nos han venido hablando de los hechos de los apóstoles, ¿cierto? Pues a pesar de la persecución que tuvieron los discípulos, ¿cierto? Ellos no se quedaron paralizados por el miedo, sino que al contrario, llevaban el mensaje de Jesús a otros lugares. En Antioquía muchas personas comenzaban ya a creer y por primera vez son llamados cristianos. Acá también nos deja ver cómo estas otras personas, estos judíos, cómo enfrentaban al Señor, ¿cierto? Diciéndole que si quién era Él, que en verdad lo dijera. Y él cuántas veces lo ha repetido, ¿cierto? Y no lo ha dicho. A veces nosotros somos ciegos y sordos porque no entendemos. Muchas veces, pues obviamente que no es fácil entender de primerazo, pero para eso estamos en este camino y todo lo que nos ha dicho en estas lecturas para que se nos quede en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que nunca nos perdamos de esa fe, de esa palabra y de saber que no dudemos que el Señor está a nuestro lado. Él puede sacar cosas buenas incluso en momentos difíciles. A veces cuando nos pasan cosas difíciles, hoy pareciera que todo se nos acaba y muchas veces no es así. De eso difícil vienen cosas buenas, ¿cierto? Y a veces las pruebas nos empujan a crecer y a compartir lo mejor que tenemos, nos enseña a ser más fuertes y a tomar decisiones positivas. También nos invita a preguntarnos si nuestra vida refleja realmente que yo soy cristiano, por decir algo.
lo que nosotros hacemos, a qué nos refleja, ¿cierto? A qué, quiénes somos nosotros. Pues nosotros, de acuerdo a lo que no hemos escuchado la palabra del Señor, y si tenemos fe y tenemos al Espíritu de Dios, pues claro que eso nos hace avanzar una vez más. Entonces, Él lo que nos enseña acá es que, mira, sigamos adelante, tengamos esa fe y en el Espíritu de Dios, y cuánta multitud se va a escuchar la palabra del Señor. Entonces, acá lo que nos invita muchísimo es a eso, a que escuchemos bien, tengamos siempre esa fe en el Señor. Y en el Salmo, pues el salmista reconoce que la grandeza de Dios y le pide esa ayuda sabiendo que Él es bueno y misericordioso. Nos invita a que confiar más en Dios en momentos de angustias, el escuchar, perdonar y acompañar, ¿cierto? A las personas que realmente están en duda. No estamos solos, aunque a veces lo sintamos así, recordemos que siempre tenemos a nuestro Señor al lado, al Espíritu de Dios, que Él es el que nos acompaña. Entonces, en el Santo Evangelio, el Señor muestra su identidad y su relación con el Padre. Dice que sus ovejas escuchan su voz, ¿cierto? Que Él las conoce y que nadie puede arrebatarlas de su mano. Y esas ovejitas, pues somos nosotros. Nosotros, si nosotros nos vamos por otro camino, sabiendo y escuchando la palabra del Señor a diario, ¿cómo nos vamos a ir? Por eso Él dice, ellas me escuchan y me siguen. Entonces, Jesús nos ofrece con seguridad y cercanía, ¿cierto? Nos conoce profundamente y nos cuida, pero también hay una condición, escuchar su voz en medio de tantas voces del mundo. Entonces, no nos dejemos que nos hablen de otras voces. No, nosotros ya conocemos la voz y ya sabemos quién es nuestro pastor, quién es nuestro guía, nuestra luz para estar siempre ahí, ¿cierto? Con Él. No nos dejemos equivocar. Entonces, incluso en las dificultades, confiemos en Dios. Para un testimonio, recuerda que nuestra fe vale mucho más y escuchar la voz de Jesús y seguirla con confianza. Pues siempre nos han hablado en esta lectura del que el Señor es nuestro pastor y Él es el que nos guía, ¿cierto? Entonces recordemos siempre eso, tengamos en cuenta que no tengamos miedo, como el Señor nos dice, por mucho que estemos en oscuridad y que como que si nos llamara otra voz, no, ya sabemos a quién debemos de seguir, a nuestro Señor, que es nuestro pastor. Amén y gracias. Gracias, Gracierita. Amén. Amparito, por favor. Muy buenos días para todos, Dios me los siga bendiciendo. Sí, lo dijo Gracielita de la muerte de alguien, aquí fue la muerte de Esteban. Eso hizo que se extendiera el evangelio. Eso hizo que muchísimos creyeran. Y nosotros pensamos a veces que alguien se nos muere alguien y para nosotros es la muerte. Echarnos a morir, no. Yo creo que esa persona que se va es feliz si esas huellas que él dejó nosotros las colocamos en práctica como lo hizo, porque la llegada de Bernabé y Saulo continuaron con esa enseñanza a toda la comunidad. Dice que no solo a unos, todos, judíos, griegos, porque el Señor quiere la salvación para todos. Entonces, yo creo que la enseñanza para mí lo que el Señor hoy me regala es que nosotros no debemos quedarnos apabullados en algo o en alguien, sino esparcir y hacer el propósito del Señor, como lo está haciendo en este momento Bernabé y Saulo. Nosotros salir aquí, en la comunidad, en el grupo, en la parroquia,
a donde el Señor nos lleve, en expandir esa palabra, que eso se extienda. Y, y como lo dice en el Evangelio, porque llevar la voz del Señor que es resucitado, ese Jesús que resucitó, y lo dijo también Gracielita y lo han dicho igualmente, el que conoce de ese pastor, escucha su voz y lo sigue. Porque si no conocemos, si nosotros no nos adentramos a la palabra, si nosotros no asistimos al grupo, si nosotros no tenemos conocimiento, pues cualquier voz nos va a confundir. Viene otro y dice, no, la Virgen es esto y lo otro, y no. Ay, sí. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento, y nos lo ha dicho Norman muchas veces, que muchos se perdieron por falta de conocimiento. Entonces nos invita a entrarnos, a conocer más de Él, porque realmente la protección y la seguridad absoluta solamente nos la da Él. Él lo que nos brinda totalmente todo a todo aquel quien le cree a Él, a quien lo sigue de verdad y de corazón. El resto, ya si uno no cree, pues ya la palabra misma lo dice, que el que no cree en Él, pues ya tiene la condena, porque pues se ha condenado en sí mismo. Pero si nosotros le creemos, vamos a hacer su voluntad, vamos a seguirlo, vamos a dar ese testimonio vivo de ese Jesús resucitado. Gracias, Dios me le bendiga. Gracias, Amparito, muy amable. ¿Quién más desea compartir? Bueno, no veo más manitas levantadas. Voy a compartir lo que nuestro Señor puso en mi corazón al leer estas lecturas que nos llenan el corazón diariamente. Sí, como todos lo han ya discernido. En la muerte de Esteban, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, hizo una revolución donde muchos sacaron provecho de ese esparcimiento, de ese miedo, de esa inseguridad que empezó a crecer en los corazones de los apóstoles y de todos los que habían escuchado a nuestro Señor y que lo habían seguido hasta el momento. En Jerusalén, Pedro pues se quedó y mandó a Bernabé. Esa es una muestra de que como en el hoy, cuando vemos que en Roma está el Papa, ¿no? Entonces yo lo discierno de que ahí en Jerusalén se creó como la parte que enviaba a sus apóstoles, a sus seguidores, a otros sitios a seguir ampliando el conocimiento de nuestro Señor. Entonces se expandió ese miedo y esas inseguridades que creó esa situación, los llevó a que se expandiera la palabra de Dios. Y eso me inquieta, porque es que nosotros ahora, en el hoy, cuando sentimos algún miedo, cuando estamos inseguros, en lugar de crecer como hicieron la mayoría de ellos, siguieron enseñando la palabra, nosotros nos quedamos quietos. ¿Cuántos grupos se habrán formado después de que en algún momento el grupo de Fuentes, lo pongo de ejemplo, fue sacudido por algunas situaciones y muchos se apartaron del grupo? ¿Cuántos grupos se crearon debido a ese momento? ¿Mm? Somos unas ovejas que hemos seguido a nuestro Señor. Hemos seguido haciendo acrecentar el conocimiento de Él, a pesar de que nos hayan sucedido situaciones duras. Yo también me cuestiono
me cuestiono. Soy una de las ovejas que estoy ahí solamente escuchando la palabra de nuestro Señor. Porque es que, según el Evangelio, el que escucha la palabra de nuestro Señor, el que conoce la voz de nuestro Señor, lo sigue, no se queda quieta, no se queda sentada esperando que haya un milagro, que hayan situaciones que la motiven o situaciones que la muevan de donde están. Caminan, las ovejas caminan, las ovejas siguen, y nuestro Señor caminaba, enseñaba, daba testimonio. El Señor seguía caminando todos los días, de noche y de día. Subía a las barcas de cada uno. Daba a conocer el amor que el Padre nos tiene. Y nosotros como ovejas estamos siguiendo esa voz y estamos haciendo lo que Él nos está dando como enseñanza. Estas palabras de este Evangelio y de la primera lectura, más que enseñarme, me inquieta, porque es que en el Evangelio nos muestra a unos judíos que, pues, según lo que me puse a leer al ponerme a conocer esta palabra, me fui a lecturas anteriores. Los judíos habían salido de un momento, o estaban saliendo de un momento de miedo, de humillación. Su templo había sido destruido, su templo había sido humillado, su templo había sido profanado. Y ellos necesitaban tener la seguridad de algo, de creer en alguien, de liberarse de la opresión de los romanos. Ellos necesitaban alguien que los dirigiera. Por eso, viendo a Jesús, que había hecho tantas señales, que estaba ahí con ellos, por eso se acercaron a ellos. Pero se acercaron, ¿con qué motivo? ¿Con el motivo de que lo salvara o el motivo de que le creían? No. Ahí nuestro Señor dice: ustedes no me creen. Yo he dado muchas señales y ustedes a mí no me creen, porque ustedes no son mis ovejas, porque ustedes no me conocen, porque ustedes vienen ahorita simplemente a que yo los saque de la situación donde están. Y vuelvo, me cuestiono: ¿será que nosotros buscamos a nuestro Señor como una tabla de salvación? O si creemos en Él, o si estamos con Él y lo seguimos. Son situaciones que nos mueven a pensar que este mundo y el mundo siempre ha sido movido por intereses. Y los judíos en ese momento necesitaban a alguien que los salvara, alguien que los sacara de la tristeza, de la inseguridad, del miedo, de ese momento que ellos no sabían para dónde coger. Entonces miraron a Jesús como una tabla de salvación. Entonces nosotros, como seres humanos, seguidores de nuestro Señor, que lo estamos conociendo diariamente, le creemos a Él. ¿O qué nos detiene a nosotros para creer? ¿Qué será lo que pasa? Que a veces vamos a misa, leemos la palabra, vamos al grupo y nos seguimos entregando y no nos entregamos a Él. No nos abandonamos en sus manos. ¿Por qué será? ¿Qué será lo que nos detiene? Por eso nuestro Señor dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, caminan, no se quedan sentadas, caminan, obedecen, hacen. Esas son las ovejas que escuchan la voz de nuestro Señor. Y hay bendiciones. Nosotros, ¿cómo no vamos a creer que estar en manos de nuestro Señor es la bendición más inmensa?
como Él nos dice aquí, el que escucha nuestra voz tiene vida. Nadie nos podrá arrebatar de sus manos si nosotros lo seguimos y si nosotros le creemos. Estamos con la gracia más inmensa de estar con el Señor Todopoderoso y sin embargo seguimos caminando por donde nosotros se nos antoja. Hermanos, en este momento donde hay tantas oscuridades en la vida, donde hay tantas injusticias, donde hay momentos que uno no sabe en qué situación, para qué situación debemos coger, tomemos decisiones correctas, elijamos al que nos ama, elijamos al que dio la vida por nosotros, elijamos al que siempre ha dado testimonio, elijamos el caminar como una oveja obediente, porque de sus manos no nos podrán sacar si nosotros estamos con Él. Amén. Le damos la palabra a Norma, por favor. Gracias, Norita. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Me preguntaba mientras los escuchaba a ustedes compartir, ¿cuál es el impedimento? ¿Cuál es la razón, el motivo principal por el cual un hermanito, o por los cuales un hermanito que ya tiene crecimiento, que ya tiene experiencia, que ya tiene caminar, que ya tiene conocimiento, que ha aprendido a discernir la palabra de Dios? ¿Cuál es la primera, principal razón por la cual no comparten la palabra? Y pensaba yo que a veces nosotros dejamos de hacer lo que nos corresponde o lo que nos toca o lo que debemos hacer. A veces lo dejamos hacer por cosas pequeñas. Entonces eso me lleva a pensar, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que tiene una reunión nuestra? Yo creo que lo más importante definitivamente es la palabra de Dios. Lo segundo sería la oración. Lo tercero, la fraternidad. Lo cuarto, la alabanza. Yo creo que esas serían las 4 cosas como más importantes y en ese orden las colocaría. Pero pienso que a veces nosotros le damos más importancia a otras cosas. Entonces, le damos importancia a que haya alguien que cante en el grupo, o le damos más importancia a que haya un instrumento, una guitarra, un teclado, no sé, un sonido. Y sí, claro, eso es valioso y aporta a la reunión, pero no es lo más importante. Entonces, uniendo lo que decían ahorita, uniendo lo que decían ustedes y uniéndolo con los textos bíblicos, pensaba yo, en realidad todos los miembros, casi todos los miembros de nuestros grupos de oración, podrían tener un pequeño grupo de oración, perfectamente lo podrían tener, donde reúne a su familia, donde reúne a sus amigos y conocidos, no sé, una vez por semana o una vez cada 15 días, aunque la constancia vence lo que la dicha no alcanza, es más importante, o sea, es muy importante que se reúnan cada 8 días. Y aunque no haya alabanza, aunque no haya guitarra, aunque no haya teclado, aunque no haya sonido, aunque no haya nada, que se puedan reunir, hacer, no sé, 2, 3 cantos, la coronilla de la misericordia, orar,
y compartir el evangelio del día, compartir una palabra. De pronto el Señor les regaló una palabra en la oración, compartir esa palabra. O les ha llegado a alguno una palabra en esos días y le tocó su corazón, compartirla. Y invitar a esos hermanos con los que se reúne en su casa, en su apartamento, al grupo de oración, pues según el lugar donde nos reunamos. Entonces, por ejemplo, los miembros de Fuentes de Misericordia de Fusagasugá, fácilmente podríamos tener 10 pequeños grupos de oración o coinonías que llamábamos qué día en la formación que recibimos los viernes. 10 pequeñas coinonías y nos reunimos hoy o los invitan a que nos acompañen los lunes. Entonces, al menos tendrían 2 reuniones en la semana. Una reunión pequeña de coinonía en la cual hicieran la coronilla, oración, palabra de Dios, intercesión. Y una reunión donde tuviésemos el encuentro de todas las coinonías y alabamos al Señor y cantamos al Señor y aplaudimos y tocamos instrumentos y tenemos sonido y tenemos una enseñanza especial. Se puede perfectamente. Se puede perfectamente. Antes desconfiábamos, dudábamos de si nosotros éramos capaces de hacer un discernimiento de la palabra de Dios. Hoy en día ya no. Y sabemos que Dios habla a través de personas sencillas. Y también sabemos que Dios habla o escribe derecho en renglones torcidos. Una reunión familiar sencilla, de pronto de 5, 6, 7 hermanitos, en donde compartieran espontáneamente lo que el Señor les regala de la palabra de Dios. Yo creo que más o menos ese era el ambiente. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que nosotros estamos muy influenciados por el protestantismo. Y ustedes dirán, Norman, ¿por qué? Porque ustedes se dan cuenta que casi siempre en una iglesia cristiana, por decir algo, hay un pastor. Y ese pastor pues es el que dirige esa iglesia. Y si surge otro pastor que siente o que cree que ahí no tiene cabida, porque como ya hay un pastor, entonces se abre, forma otra iglesia con otro nombre y ya se vuelve pastor también él. A mí me parece que eso es división. A mí me parece que eso es división. Fíjense ustedes que en la liturgia de hoy, en la primera lectura, perdón, que es que una amiguita está pasando por aquí cerquita, ya pasó. En la primera lectura tenemos esa experiencia que fruto de la diáspora, fruto de, pues ya ustedes lo dijeron, la muerte de Esteban, la persecución, pues ya habían matado a Jesús y ahora matan a Esteban. Entonces, y se desata una persecución terrible. Entonces, definitivamente salen, digámoslo así que huyen, digámoslo que huyen. Pero a donde van, llevan lo que han aprendido, llevan lo que han recibido del Señor y de la comunidad. En aquellos días los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Obvio, tenían miedo, tenían temor, o sea, como que solamente le predicaban a sus familiares, a los más cercanos. Eso puede ser una coinonía, una reunión más bien familiar. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos. Ay, también ya se abrieron. Vencieron el miedo y se lanzaron, anunciándoles la buena nueva del Señor. O sea, lo más importante era
la palabra de Dios. No si había música, no si había guitarra, no si habían 20 cantos, no. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con ellos. La gracia, la presencia, la fuerza, la unción, el poder del Espíritu Santo estaba con ellos. Y pues creció en número y se convirtieron al Señor. Lo que yo diría, voy a decirlo en palabras negativas, es si no hay gracia de Dios, si no hay Espíritu Santo, pues no lo hagamos. Pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿por qué no hacerlo? Llegó la noticia oídos de la iglesia de Jerusalén, llegó el chisme, llegó el comentario. Esta gente se fue por allá a predicar y está haciendo grupos de oración, armando grupos de oración. Entonces enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, mire que allí Bernabé no llegó a decirles, cállense por ustedes porque se están reuniendo con permiso de quién, quién los autorizó, ustedes cómo le ocurre. No, para nada. ¿A qué llegó? Llegó a apoyar, llegó a respaldar, llegó a acompañar, llegó a pasear, no llegó a cohibir, no llegó a callar, no llegó a impedir, no llegó a atajar, no llegó a amarrar, llegó a conducir como el cauce del río conduce el río, pero no lo amarra, no lo ataja, porque si no se desborda. Y al llegar a ver y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Se alegró al ver que la gente estaba orando en las casas, que estaba compartiendo la palabra de Dios, que intercedían unos por otros y el Señor sanaba enfermos, expulsaba demonios y hacía milagros en el nombre de Jesús. Bernabé se alegró. Lo que decían ahorita, a mí me alegraría mucho, mucho, que cada uno de ustedes dijera, sí, yo voy a abrir una coinonía en mi casa. Yo voy a abrir una coinonía con mi familia. Hay una experiencia muy bonita de una hermana de nuestra comunidad, Angie Kulma, que en medio de la pandemia comenzaron a reunirse, creo que fue por Zoom o por Meet. Bueno, lo cierto es que con la familia se comenzaron a reunir. Hasta donde yo sé, ella todavía sostiene esa reunión familiar. Maravilloso. Perfecto. Y comparten la palabra de Dios y oran. Yo no sé si yo no he asistido a sus reuniones, no recuerdo, creo que alguna vez me invitaron, pero yo no me acuerdo si hubo música o alabanza, no. Creo que hacen el Santo Rosario, la coronilla, oran unos por otros virtualmente y comparten palabra de Dios, que es lo más importante de todo. Maravilloso. Ahora, lo ideal es que esa coinonía también se reúna, o esas coinonías tengan la oportunidad de reunirse presencialmente en una asamblea de comunidad, en un encuentro de comunidad. Pero como estamos tan permeados por el protestantismo, de que cada pastor que surge tiene que abrir su propia iglesia, entonces a muchos les parece que lo que tiene que hacer es abrir su propia comunidad, no porque a lo mejor no tiene los elementos. A lo mejor, digo yo, no tiene los elementos suficientes para abrir su propia comunidad. Y entonces trata de arrancar, no da pie con bola o no logra lo que quisiera, se le va la gente, se desanima y se acabó, pero ya le da pena regresar a su comunidad. ¿Y por qué le da pena? Porque sabe que intentó, muy en el fondo, sabe que intentó una acción que dividía la comunidad, que dividía. Entonces, los apóstoles aquí llegaron fue para sumar y multiplicar, no para restar y dividir. Si usted quiere misionar, si usted quiere evangelizar, si usted quiere ser testigo del Señor, hágalo. Sume y multiplique, pero no divida, ni reste.
Por ejemplo, nosotros no nos robamos las ovejas de ningún otro grupo de oración ni de ninguna otra comunidad. Eso es restar. Cuando usted tiene que ir sacando gente de un grupo para meterla a su grupo, usted está restando. No, 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 no. No saque a nadie de la comunidad. Mire a ver usted esa coinonía, con qué la puede arrancar, cómo la puede arrancar. Pero no divide a la comunidad y no le reste a la comunidad. Entonces aquí Bernabé llegó y se alegró con ellos. Dice, y se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. De alguna manera, de seguir unidos al Señor también es seguir unidos a la iglesia, ¿no? Porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Es que es muy sencillo, mis hermanos. Cuando nosotros tratamos de multiplicar, de sumar y de multiplicar en las cosas del Señor, las cosas van bien, surgen, crecen. Pero cuando comenzamos a dividir y a restar, nos tiramos todo. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Aquí hay algo muy bonito y es que se apoyaron. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, que ahora se llama Pablo, ¿no? Cuando lo encontró, se lo llevó. Venga, camine, ayúdeme, acompáñeme. Usted es líder, usted es buen predicador, usted es pastor, Vamos a apoyar a aquella comunidad. Vamos a ayudar a aquella coinonía, vamos a animarla. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, o sea, seguidores de Cristo. Norman, ahí se fundó la iglesia cristiana. No, ahí no se fundó la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ya se había fundado. Yo diría que la iglesia cristiana comenzó a fundarse en la última cena, pero fue consagrada y fue ungida y fue bautizada en Pentecostés. Inició su caminar como iglesia en Pentecostés. Y esa es la misma iglesia católica que nosotros conocemos hoy en día. Por eso nosotros nos llamamos de nombre, mi nombre es cristiano, de apellido católico. Norman, y los cristianos de hoy en día, esos que no son católicos y que van abriendo iglesias en cualquier parte, esos cristianos, ¿cuándo nacieron? Nacieron en el año 1500 más o menos, bajo la guía y la tutela de un ex sacerdote llamado Martín Lutero, que se creyó obispo y que se creyó con la autoridad para restarle y dividirle a la iglesia. Por eso es importante que veamos el Evangelio. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, de la consagración del templo. La pregunta es, ¿nosotros a qué estamos consagrados? ¿Estamos consagrados a restar y a dividir o estamos consagrados a sumar y a multiplicar? ¿Para qué fuimos consagrados nosotros? Fuimos consagrados para sumar y multiplicar. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo del pórtico de Salomón, apenas caminaba por ahí. Qué rico que Jesús se pasee por nosotros, como decían ahorita, que camine. Y que se nos note, que se note en nuestras vidas a través de lo que hacemos, de lo que enseñamos y de lo que vivimos. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien está sumando y multiplicando en la iglesia? Por las obras, por sus obras. Y lo que decían ahorita, ¿cuánta gente se va de nuestros grupos y comunidades bastante orgullosos y bastante soberbios, de alguna manera diciendo que nosotros no hacemos bien las cosas,
pero ellos tampoco han podido hacer, bueno, ellos no han hecho nada, nosotros sí hemos seguido y perseveramos a pesar de todo. En otras palabras, déjennos ver sus hechos, déjennos ver sus obras. ¿Realmente se multiplicaron? ¿Realmente crecieron? ¿Realmente? Y lo hicieron transparentemente, honestamente, sin robarse ovejas de un lado para otro, sin engañar, sin mentir. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ay, Señor de la gloria. Mis ovejas escuchan mi voz y yo los conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Y yo y mi Padre somos uno. Qué bonitas palabras, hermosísimas. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de ayudarnos, como Pablo y Bernabé, de colaborarnos, de no atacarnos y no andarnos dividiendo, sino más bien que trabajemos en pro de la evangelización de las naciones. Si usted quiere abrir una coinonía en su casa, hágalo, pero no deje de asistir a la comunidad. Si usted quiere abrir una coinonía en su casa, hágalo, pero lleve también a esa familia a la comunidad, a donde oramos todos juntos, alabamos todos juntos, crecemos todos juntos, nos fortalecemos todos juntos, misionamos todos juntos, servimos todos juntos. Y entonces el mundo, las naciones cantarán las alabanzas al Señor. Glorificarán el nombre del Señor. Dice en el Salmo, el Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Dios les bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias, Norman. Bendiciones. Bueno, hermanitos, darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tan maravillosa palabra. Gracias porque hoy nos hiciste crecer un poquito más en conocimiento hacia ti, en amor hacia ti. Gracias, Señor, porque nos has abierto los ojos. Gracias porque estás diciéndonos a cada uno, en cada corazón nos está diciendo, bueno, ¿qué están haciendo? Están escuchando mi voz y no los veo que caminen. Se quedaron quietos. Dios mío, santo, ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a caminar a tu lado y a dar testimonio de cada paso que demos. Padre Santísimo, bendito seas, alabado seas, te amamos, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias porque nos cuidas y porque nos jalan las orejas de vez en cuando para saber de que sí estamos junto a ti, Señor. Colocamos en tus manos este día, colocamos en tus manos este grupo que vamos a crecer en nombre de Dios, porque tú quieres que crezcamos, porque tú quieres que te sigamos escuchando, porque la voz tuya ya es conocida a nosotros, porque nosotros ya somos conocedores de todo lo que quieres que hagamos, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Amén. Señor, en tus manos nos colocamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir discerniendo todo lo que nos enseñas, hay unos grupos que todos los días nos enseñan algo diferente, pero siempre relacionado a ti. Siempre estamos aprendiendo de ti, siempre, porque es que jamás llegaremos a la grandeza tuya si no estamos aprendiendo. Por eso cada día hay un grupo de oración que nos ayuda a formarnos. Los lunes en Subia y Fusagasugá a las 6 de la tarde. Los martes en Bogotá, Eduardo Santos. Los miércoles en Bogotá también, San Cristóbal Sur.
los jueves en Castilla, Bogotá, los viernes en Armonizadora Alta, Bosa, también en Bogotá, sábado en el norte. Entonces, estos grupos nos ayudan a estar contigo, Señor. También hay una página, también hay un número de teléfono donde ustedes pueden llegar y llamar y preguntar cualquier duda que tengan. Se la aclaremos. Todos los días, de lunes a sábado, también oramos unos por otros, por nuestras situaciones, por nuestras carencias, por todo lo que nos aqueje. Entonces nos reunimos como grupo a rezar el Santo Rosario. Todos los días hay una intención diferente. Los esperamos. A las 3 de la tarde oramos por todo lo que necesitamos y es mucho lo que necesitamos. Gracias, hermanos. También no hay que olvidar que somos un grupo de misión y la misión necesita recursos. Por eso hay un NEC, el 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez, que recibirá con agrado y bendecirá a todo el que aporte en esa cuenta. Amén, hermanitos. Dios los bendiga. Y sigamos creciendo en nombre de Dios. Amén.